Cañedas Juárez, Cruz Cortés, Díaz Vázquez. ¿Enciso no se presentó con ustedes? No, maestra. O sea que le dio igual, pues ni modo, pues va a tener su cero, que Maestra, disculpe. Enciso. Sí, Buenos días, soy Oscar y bueno, le habíamos comentado, por ejemplo, el compañero Enciso, que creo que no se había presentado, que si yo podía ayudarles a estos compañeros en su exposición, pero es que ya realizaron el trabajo y pues, quería ver si me podría acomodar en otro equipo a ver si les puedo apoyar o así. a ver, pero tú no eres Enciso, Garrido. No, 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 yo soy Garrido, pero yo le había comentado que quería exponer este parcial. Y luego la Ah, compañera Dion le mandó mensaje a usted de que si no se presentaba el compañero, pero ya no me quedó claro si se presentó o no, y ahorita ya me confirmaron que no Este, se presentó. Maestra. no, pues, a ver, ahorita van a presentar a estos chicos que les tocó su calificación, se les toca su presentación individual, no es de equipo. La calificación que saquen ahorita estos tres jóvenes no es calificación de equipo, es individual, ya habíamos quedado. Estos temas son individuales. Ahora, dentro de este tema tenía que participar Enciso no vino, no sé cuál sea su situación, no se presentó. Ahora, el tema se dio con muchísima anticipación, no sé por qué no viene este compañero, ya lleva 2 ceros. Para el museo no estuvo. Ahorita para la exposición tampoco, no sé cuál sea su problema y no se ha comunicado tampoco conmigo. Ok, mira, Garduño, déjame ver qué espacio hay. Yo les mando, ¿a qué compañerita también dices que tiene intención de hacer explicación, una Ah, no, no, exposición, no, perdón? no era nadie, solo era yo que tenía ganas de participar parcial exponiendo. No, yo soy el Ah, único. bueno, entonces déjame ver qué espacio hay y le mando en el correo del grupo, qué día daría la exposición. Obviamente, si no hay espacio en nuestro horario de clase normal, lo haría en cualquiera de los dos, horarios que tengo de asesoría, miércoles de 9:30 a 10:30 o viernes de 5 a 5:50. Sí, ya usted me dice, pues me acomodo más en la mañana o en la tarde, usted ya decide, ¿vale? Profesora, muchas gracias. Ok, de nada. Ahora sí, bueno, entonces, deja un espacio Maestra, de lo. ¿Qué pasó? yo quería comentarle algo parecido, no sé si puedo hacerlo ahorita o ya hasta el final, entonces, eh, Pero tú, porque tú llevas algún cero. no, lo que pasa es que a mí me toca exponer creo que el 5 de diciembre y me toca exponer con dos compañeros. Me comuniqué con una que creo que es Guerrero también, pero el otro compañero mandé mensaje al grupo y nunca me contestó, nunca me mandó mensaje. Entonces ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. No sé si esté por aquí. Sí, González Flores Enrique, ¿se encuentra en la sala? sí estoy. Ah, Ah, pues ya, póngase las pilas, joven, porque si no va a tener cero cualquiera de los tres. Les toca el 3 de diciembre. Guerrero ok, Millán, Guerrero López, González Flores Enrique, les toca el 3 de diciembre. El ok. tema, ay, ahorita no lo tengo. Ya les di el tema, ¿qué les tocó? Lo de... Ay, no me acuerdo. Lo tenía anotado. Es que aquí ya no lo tengo yo, ya se me pasó, lo he de tener en otro cuaderno. Sí, yo también lo tengo anotado en otro cuaderno. Ah, Si no, bueno, pues ahorita entonces me es para el contacto 3 con de él. diciembre. Sí, Ok, gracias, maestra. ya no, sí, vamos a empezar ya, si no se nos va el tiempo, corazones. A ver, entonces ahora sí, dejen un espacio, creo que ya entró por allí Adriana, pero mejor de una vez, ya ellos ya pusieron suelta su pantalla, estos compañeros, dejen un espacio para gobiernos militares, y ahorita vamos a hablar sobre transformación e interacción de las fronteras, todo lo referente a fronteras. Entonces, adelante, Diona, Dair y Diego, adelante. Sí, ¿sí me escucha, profesora? Sí, Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Nos tocó exponer el tema de transformación e interacciones de fronteras. Para empezar, vamos a explicar qué son las fronteras. Se otorga el nombre de frontera a una línea convencional que marca dónde termina un estado y dónde comienza otro. Todo gobierno tiene la autoridad dentro de los límites de su frontera con lo que marca su soberanía.
Estas pueden ser fluviales, marítimas, lacustres y aéreas. Estos espacios los pueden representar, estos espacios los deben respetar los países vecinos. Las fronteras son vigiladas y custodiadas para evitar la entrada de personas y artículos de forma ilegal. En el caso de las fronteras marítimas y aéreas, se establecen líneas imaginarias establecidas jurídicamente visibles en mapas y en medios de coordenadas. Por ello es necesario aclarar que la frontera es el punto concreto en que separa a dos países o espacios internacionales. La frontera es una zona territorial de tránsito entre dos culturas. En el ámbito político, se refiere a un límite ligado a concepciones políticas y administrativas. Los estados tienen una característica típica que es la soberanía. Para que ésta no afecte a los países vecinos, se establecen límites en aire, tierra y agua. Cuando estos límites llegan a su fin, inician las fronteras. Eh, Ahora vamos a explicar qué es límite. Es una palabra que proviene del vocablo latín limitis, que significa borde. Es una línea imaginaria que indica el fin de una superficie, espacio o cuerpo. También es la separación que hay entre dos estados, países, provincias, entre otras. Además, la palabra límite se usa para definir o presentar otras situaciones y su uso es aplicable en las matemáticas y en el lenguaje. Los límites están ligados a la concepción política y administrativa y están demarcados en porciones de tierra, aire y agua. Asimismo, el límite no es material, pero indica un punto que no puede sobrepasarse. Entonces, indican cuáles son los vecinos de un espacio geográfico a través de sus puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, por lo que podemos decir que un límite es una división física o simbólica que define la división entre dos territorios o naciones, es una restricción o una limitación. Las diferencias entre estas son en los límites es una línea imaginaria que indica el fin de algo y el comienzo de otro, mientras que las fronteras es territorial y tangible, divide dos países o los espacios internacionales. Los límites no necesitan ser resguardados, mientras que las fronteras están vigiladas y custodiadas por las autoridades militares de un país. Los límites indican un punto que no se puede sobrepasar y las fronteras se necesitan documentos para entrar y salir de manera legal. Los límites indican quiénes son los vecinos de un espacio a través de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y las fronteras simplemente separan un país de otro. La importancia de la frontera es que separa los espacios de un territorio de otro y a su vez limita dónde se ejerce la jurisdicción de dicho territorio, ya sea por vía terrestre o marítima, donde se pueden establecer fronteras físicas, pues la separación del espacio aéreo es intangible. Por otro lado, de acuerdo con con declaraciones de la UNESCO, las fronteras son cada vez más móviles e invisibles, ya que no siempre son muros, aunque en la mayoría de los casos es la separación que se utiliza por cuestiones de funcionalidad. La frontera es un elemento fundamental para que cualquier estado pueda establecer una autoridad de poder o gobierno y a su vez y a su vez de las instituciones. Protege la soberanía nacional, pues dentro de las fronteras se ejerce una soberanía y fuera de esta no pueden hacer nada sin que sea considerada una violación de la soberanía del país vecino. Además, las fronteras indican eh, a qué cultura estamos siendo sometidos por la sociedad. Sirve para crear una identidad, ya sea gracias a ellas, gracias a ellas, se da el sentimiento de pertenencia a un territorio, en este caso de un país. También cumplen la función de control de migraciones de personas y bienes, y hacen que estas migraciones sean seguras en el sentido de que protegen los intereses de cada estado. Ayudan a la capacidad de libertad de población de moverse libremente de un territorio interno. Bien, yo les voy a hablar de los diferentes tipos de frontera y
Bueno, la frontera natural es aquella que está determinada por ciertos elementos geográficos y están dados por la naturaleza como montañas, desiertos, ríos, lagos, selvas, mares, océanos, depresiones, etcétera. Y algunos de los ejemplos serían como la del río Bravo, que separa el territorio mexicano de Estados Unidos, y el de los montes Pirineos, que separan Francia y España. Las fronteras artificiales son aquellas creadas por el hombre y que no siempre coinciden con las naturales. Otro ejemplo podría ser el muro que de igual manera separa el territorio mexicano y el territorio de Estados Unidos. Las fronteras políticas son usualmente definidas como las fronteras construidas e impuestas sobre o alrededor de un territorio geográfico para diferenciar entre las áreas de gobernanza o las estrategias de control político. Estas dividen condados, pueblos, ciudades, departamentos, estados, provincias y países. Estas fronteras no solo dividen territorios, sino también culturas, idiomas, etnias y recursos naturales. Por la naturaleza divisoria de las fronteras, se forma la noción de nosotros, donde estamos desarrollando los sentidos de pertenencia y seguridad, y la noción opuesta. Otro tipo de frontera es la terrestre, que es la que separa una nación de otra, haciendo uso de los elementos visibles característicos de las fronteras naturales, como montañas, lagos y otros elementos artificiales utilizados en las fronteras políticas, como letreros, puentes, avisos, casetas, etc. Otro tipo de frontera es la frontera extracontinental, que son aquellas islas o cayos fuera del área territorial, incluido el espacio marítimo, como el caso de las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Anguila, pertenecientes al Reino Unido, las Islas Vírgenes y Hawái, pertenecientes a Estados Unidos, y la isla Guadalupe, que pertenece a Francia. Por lo general pertenecen a países cuya trayectoria de expansión imperial durante los siglos 18 y 19, como lo fue Inglaterra, Francia y Países Bajos. Otro tipo de frontera es la marítima, que corresponde a la porción de mar u océano que posee cada estado, con lo que significa que la soberanía del estado no termina en la costa, sino se extiende hasta 200 millas en el mar. El mar territorial es la zona adyacente al territorio que va desde la costa hasta 12 millas en el mar. Inmediatamente después viene la zona contigua con otras 12 millas y finalmente viene la zona económica exclusiva que va desde la milla 25 hasta la milla 200, donde terminan las 200 millas de control estatal y empiezan las aguas internacionales que están libres de jurisdicción y son de patrimonio común. La frontera aérea es el espacio o porción de la atmósfera que le pertenece a un país y es regulado por el Estado. Esta porción de atmósfera incluye la órbita geoestacionaria que poseen los países en la línea del Ecuador, porción en la que es la óptima rotación de los satélites. Las fronteras vivas son aquellas con gran dinamismo en el intercambio económico-social. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es altamente activa por las buenas condiciones de las vías de comunicación, el acceso a los puntos de atención sanitaria y escolar, como el intercambio comercial fuerte entre estas naciones. Las fronteras muertas o vacías son aquellas que tienen un intercambio económico y social escaso y poco afectivo. Esta situación obedece a factores naturales o político-económicos, como por ejemplo los desiertos, páramos, selvas muy densas o poca población, que ralentiza las interacciones socioeconómicas y muy poco se puede hacer al respecto.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las fronteras ideológicas, que son, estas fronteras son las que se dan por las diferencias de pensamiento sobre un sistema político, económico o social dentro de una determinada sociedad o un país. Aquí tenemos el ejemplo de la península de Corea, que al terminar la Segunda Guerra Mundial, la península fue liberada de los japoneses y la parte norte quedó influenciada por la idea comunista de la Unión Soviética y la parte sur quedó influenciada por la idea capitalista de los Estados Unidos. Esto causó que en 1948 se pusiera como límite el paralelo 38 y que posteriormente esto ocasionaría la guerra de Corea, pues Corea del Norte no estaba de acuerdo con tener solo una parte de la península, sino quería tener posesión absoluta sobre la península. También tenemos el ejemplo de Alemania, que igual al terminar la Segunda Guerra Mundial y que los aliados vencieran al régimen nazi, quedó dividida en dos. Por una parte estaba la República Federal de Alemania, que estaba bajo la influencia y control de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y la otra parte era la República Democrática Alemana, que estaba bajo el control de la Unión Soviética. Aquí se dio que Berlín, al ser la capital de Alemania, también se dividió en dos, o sea, tenía su parte soviética y su parte estadounidense, británica y francesa. Esto ocasionó que en 1961 la parte soviética decidiera construir un muro para evitar influencias políticas y sociales del lado occidente. A este muro se le conoció como Muro de Berlín y fue derribado en 1989 por los alemanes y esto dio paso a la reunificación de Alemania. La siguiente, por favor. Tenemos los hitos, que son postes que se instalan en los límites. Generalmente están hechos de piedra o de metal. Estos hitos van a estar instalados para que las personas puedan ubicar específicamente dónde se encuentra el límite entre los territorios. Aquí tenemos el ejemplo de un hito en Argentina y un hito en Chile. La siguiente. ¿Cómo se marcan los límites? Bueno, los límites se expresan de forma verbal y escrita. Generalmente se dan por tratados. Y para que se avalen estos deben de estar en las constituciones de ambas partes o de los que forman parte de la frontera. Pero también va a entrar la participación de la comisión científica, que se va a encargar de ubicar en el terreno, en el espacio geográfico, los puntos que van a definir el límite de acuerdo con la cartografía y de acuerdo con lo que se establezca en el tratado. Algunos de los ejemplos de estos tratados son el Tratado de Mesilla, que se firmó el 30 de diciembre de 1854 por la venta de la mesilla por parte de Antonio López de Santana a Estados Unidos. Este tratado ayudó a limitar los problemas fronterizos que se dieron después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y además este tratado nos menciona cómo las condiciones y los límites bajo los cuales se va a realizar el intercambio comercial. Otro ejemplo de estos tratados es el Tratado de Límites con Guatemala, que se firmó en 1882. En este tratado, Guatemala cede los derechos que tiene sobre Chiapas y el Soconusco y los reconoce ahora como parte de los Estados Unidos mexicanos. En este tratado también menciona que el límite entre los países va a estar en el río Suchiate. Y también tenemos el Tratado de Belice, que se firmó en 1893, que en ese entonces era conocido como Honduras Británicas. En este tratado se establece que el inicio del límite va a estar en Boca de Bacalar Chica, que es un estrecho que separa el estado de Yucatán con Cayo Ambergris y que la línea divisora va a estar en centro de este canal. La siguiente. La interacción y transformación de fronteras. Aquí
viene una frase que dice, las fronteras actuales son reliquias del pasado y pueden cambiar en el futuro. Esto quiere decir que las fronteras que conocemos se dieron por algún acuerdo o por alguna guerra, pero de la misma manera puede cambiar por acuerdo entre países y por alguna guerra. Un ejemplo es la guerra que se vivió de México con Estados Unidos en 1846, donde estados como California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y algunas partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma pasaron de ser territorio mexicano a territorio estadounidense, lo que significó una pérdida del 55% del territorio. En esta guerra se dio el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó en 1848, el cual establece que el río Colorado y el río Grande o Bravo va a cumplir la función de frontera entre México y Estados Unidos. La siguiente. Aquí tenemos una imagen de cómo era México antes del tratado y de la guerra y cómo es México después del tratado y de la guerra, y podemos observar que después de la guerra ya se va formando la frontera que hoy en día conocemos. Y otro ejemplo de la transformación de fronteras es lo que mencioné del tratado con Guatemala. Pues Chiapas era parte de Guatemala y durante mucho tiempo México y Guatemala tuvieron un conflicto por la posesión de este territorio, lo que causó que ya en 1882 Guatemala cediera este territorio a México y formara lo que hoy conocemos como la frontera entre México y Guatemala. La siguiente. Tenemos también la interacción de fronteras, que para entender la interacción nos mencionan que en la interacción se va a dar el contraste entre culturas que conforman la frontera. En este caso, de la frontera entre México y Estados Unidos se va a ver el contraste entre la cultura anglosajona y la cultura latinoamericana. En la frontera de México y Estados Unidos hay 53 puentes de entrada a territorio estadounidense, de los cuales unos son de tráfico de carga y transporte de mercancías, otros son de tráfico ligero y otros se les conocen como mixtos, pues hay tráfico de carga, tráfico ligero y de vehículos, y otros son exclusivamente para el cruce peatonal. También tenemos que en la frontera se da un 72% de comercio que toma principalmente 4 ciudades, que son Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Nuevo Laredo. Estas 4 ciudades conforman la mayor interacción comercial entre la frontera entre México y Estados Unidos. Y un puente en Nuevo León fronterizo es uno que se dedica principalmente y exclusivamente a el flujo comercial. La siguiente. También tenemos que la interacción en fronteras se da en un ámbito cultural y social. Aquí tenemos el ejemplo de una semana de celebración que se da cada abril, llamada Fiesta Binacional, que se celebra desde 1979 en las ciudades de Naco, Arizona, Estados Unidos, y Naco, Sonora, México. Durante esta celebración se juega el voleibol, que consiste en jugar un partido literal de voleibol usando la red como red, la valla de la frontera. Y la única función de esto es que las personas que asisten y juegan se diviertan. Lamentablemente, desde el 2007, este juego de voleibol ya no se hace más, pues en el 2007 se instaló un muro más alto, lo que causó que la pelota no cruzara con mayor facilidad la frontera. También tenemos sube y baja que se instaló en la frontera en Sunland Park, El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, que se tituló The Teeter Tower Wall, que la finalidad era que los niños de ambas partes de la frontera interactuaran entre sí. Obviamente también iba dirigido a todas las personas en general, pero específicamente a los niños. Los creadores de
de este sube y baja mencionan que su finalidad también era que las personas entendieran que la frontera era un punto de apoyo para las relaciones entre Estados Unidos y México y que el construir un muro rompía con estas relaciones. Cabe mencionar que este sub y baja se instaló cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos y donde su único objetivo era construir un muro de cierta manera impenetrable entre México y Estados Unidos. Y este sub y baja fue reconocido por el Museo de Londres del Diseño como mejor diseño del año. Y también tenemos que la frontera entre México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, donde cada día pasan personas mexicanas a Estados Unidos para comprar cosas o para disfrutar el día, y de la misma manera las personas estadounidenses cruzan la frontera de México diariamente para trabajar o para hacer comercio. Y la siguiente. Y eso sería todo de nuestra parte. ¿Tus referencias sí las tienen, Dion? No, maestra, las anoté, pero, o sea, no las tengo a la mano. Ok. Qué bonito explicaste, Dion. Te felicito. Jóvenes, así quiero que expliquen, porfis. No quiero que lean. O sea, lean mucho en su casa para que cuando ya tengan sus diapositivas con poquito texto, con muy poquito, ya ustedes se luzcan explicando. Eso sí favorece un 10. Entonces, pero ahorita son actividades, ahorita son exposiciones individuales, ¿eh? Entonces, ustedes ya saben cómo se manejan. Muy bien. ¿Dudas antes de que pregunte? Enciso no está, ¿verdad? Ok, antes de que pregunte, ¿no hay ninguna duda, corazones? ¿No? Voy a hacer dos preguntitas. A ver, García, Uriel, Alejandro, ¿no está? Aquí estoy, maestra. A ver, ¿qué diferencia para ti hay entre un límite y frontera? ¿Es lo mismo, sí o no? ¿O cómo se diferencian? Pues yo veo un límite como, ¿cómo se lo podría explicar? Un punto en el que ya no se permite pasar, o sea, es un tope, ya no te permite pasar Ujú. más de eso. Y una frontera, pues ahí pueden pasar, pues sí, pasar de un lado para el otro, o sea, es un límite, bueno, no un límite, es un tope, pero es posible pasarlo. Eso para mí. Ajá. Ajá, ok, más o menos. A ver, ¿quién me lo puede explicar con mayor claridad? Guerrero Millán, Sí, yo. a ver, Bueno, ¿qué a ver. diferencia hay entre límite y frontera? A ver, por lo que entendí, el límite es la línea que divide dos territorios, Ajá, y las fronteras es como la zona territorial de tránsito entre dos culturas. O sea ah, que este, sí, las fronteras las ponen como el ser humano, se podría decir, ¿no? Esa es como la gran diferencia. ajá, pero acuérdense también algo que es muy bien, algo que también mencionan los compañeros es que efectivamente el límite es una línea, pero esa línea está dada por las latitudes, o sea, es un límite establecido por las latitudes que tienen obviamente grados, minutos y segundos. En cambio, la frontera incluye, vamos, dentro de la frontera está el límite, pero tanto para un país como para otro, esa frontera es más amplia, donde obviamente vemos esta interacción de personas de un país a otro y viceversa, ya sea porque se les permite el paso para hacer intercambio económico, por ejemplo. Entonces, mientras el límite es una línea o tope, como dijo el compañero, de un lugar a otro, la frontera, dentro de la frontera se encuentra el límite y hacia ambos lados están los pobladores de diferentes naciones y que pueden tener intercambio cultural, económico, etcétera. ¿Sí? No hay duda entonces que es un límite y que es una frontera, No, maestra, creo que no. Es que sí ¿no? había entendido, pero no sabía cómo explicarlo. Ok, no, pero casi lo explicó bien. Ok,
Entonces ya creo que ya no hay duda de eso. A ver, vamos a hacer otra preguntita. A ver a esta personita, Telles Kenia. Telles Kenia. No está. Ok, entonces, a ver. Rojas Romero. Rojas Romero. No está, tache. Posadas Calvo. Sí, maestra. Ajá. ¿Qué entiendes por frontera extracontinental? Me pareció muy interesante esa porque hablaron de diferentes fronteras que ubicamos, marítimas, fronteras vivas, muertas, que tienen que ver con el intercambio económico entre dos poblaciones de diferente nación. Pero, ¿qué es una frontera extracontinental? Mencionaron ejemplos de fronteras extracontinentales con Estados Son Unidos y las con que Gran están Bretaña. relacionadas como con las áreas naturales, ¿no? Como Ajá. con el territorio, eh, o sea, que tienen que ver más que nada como con su flora, fauna y cosas así, o sea, lo que posee el territorio. Más o menos, para ver, para que quede más claro, Posadas. Cuando hicieron su cuestionario de formas de estado, que precisamente me enviaron su tarea del planisferio, vimos lo que son estados fragmentados. Los estados fragmentados nos indica que son países que no tienen territorios continuos. Todos los territorios que posee ese país no son continuos, están fragmentados. Y están fragmentados porque pueden ser archipiélagos o en el caso de Japón es un país fragmentado y en el caso de Estados Unidos, no es precisamente un archipiélago, pero es un área continental importante, pero que no tiene continuo a su territorio ni Alaska ni las Islas Hawái. Y esas Islas Hawái, por ejemplo, se considera una frontera extracontinental, porque está fuera del continente donde está el resto de ese país. ¿Sí quedó claro, Posadas? Sí, profesora. Ya Sí, también acabo de vamos revisar a mi cuestionario. Y sí. Ok, entonces, a ver, Posadas, para que no, le ponga su palomita completa. ¿Qué son los hitos? Ahí nos pusieron una diapositiva la compañera. ¿Qué son hitos? Puso uno de Chile y uno me parece que de Estados Unidos. Eran unas piedras. Más, Yo le más que ayudo. nada son como, a ver, ayúdala. Que son los elementos físicos que se colocan para señalar la división de territorios. Sí, pero especialmente de qué tipo son esos materiales. Son como columnas de metales que nos hagan de cuenta como una columna, no precisamente con un gran grosor, una columna que va a indicar que hasta allí empieza otro país. A ver, dime, Márquez, te escucho. Solo dice una compañera que sí le respondió en el chat. Ahorita que sigo Ay, preguntando. perdón, es que luego estoy bien metida acá con ustedes y no veo el chat. Perdón, a ver quién fue. Rojas Romero. ¿Pero a poco le pregunté a Rojas Romero? No, a Rojas Romero no le pregunté. Ah, sí, pero pues no me contestó nada tampoco en el chat. Sí, es que no sirve su micrófono. Oh, bueno, pues no. Pero de hecho sí le puso en el chat, maestra. No, hija. Me dice, aquí estoy, maestra. Sí, maestra, aquí estoy. Nada más me está diciendo que está, pero no me está respondiendo nada. Ok, le vamos a quitar el tache. Ok. Bien, vamos entonces a escuchar, si no se nos va el tiempo, con la compañerita que ya llegó, que es la señorita, este, Sánchez Flores Adriana, que nos va a hablar sobre gobiernos militares.
Sí, sí pregunté qué era lo de fronteras extracontinentales, pero como no vi aquí el chat, pues ya por eso no hice caso. No se preocupe, ya le quité el tache, ya será en otra ocasión. A ver, esta jovencita no está. Ya vi que entró a la reunión. Sánchez Adriana. Pues creo que no vino. Va a tener cero, yo creo que esta niña. No, aquí está. Sánchez Adriana, ¿por qué no te pronuncias? ¿No preparaste tu clase? Sánchez Flores Adriana está en la sala, pero no me contesta. ¿Qué pasa con usted? Tiene su micrófono apagado. Igual dejó prendida la compu y ni no está haciendo ni caso. ¿Alguien conoce a Sánchez Adriana que sea su amiguita y que le mande un mensaje en su WhatsApp a ver si contesta? ¿Nadie conoce a esta niña? Creo que no. ¿Cómo de que no? Si está en algún equipo, ¿a poco no está ni en ningún equipo? No puede ser. Ay, qué bueno que ya vamos a regresar ya para que se conozcan todos y los conozca yo. A ver, ¿dónde está esta chica? Vamos a buscarla. Está en el equipo 5. Equipo 5, Díaz, Vázquez Diego, González Flores Enrique, Márquez Santiago Jacob, Monroy, Piña, Suárez Javier, Romo o Ramos Pozos. Ramos Pozos. Y Sánchez Flores Adriana. A ver, estos chicos que no la conocen, ¿no le pueden mandar un mensaje? Creo que tenía problemas con su conexión, pero es que alguien me dijo y como no la tengo registrada, no sé si fue ella, pero creo que sí. Pues ya ni modo. Vamos a poner 0 porque no se ha pronunciado ni conmigo, yo creo que incluso ni en el WhatsApp. Bueno, a ver, vamos a hacer preguntas. A ver, antes de que les pase un video sobre las cuestiones de los gobiernos militares, antes de que nos agarre los tiempos. A ver, ¿quién quiere participar y que me pueda explicar qué es un gobierno militar? Y qué cosas positivas, si es que creen que tienen cosas positivas, por qué, o cosas negativas, por qué. A ver, mientras ustedes están haciendo ese asunto, yo voy aquí a, a tratar ¿cómo se llama? De pasarles un video sobre gobiernos militares que está muy ad hoc con el tema que iba a dar esta jovencita. ¿Nadie quiere participar? Yo, Profesora. yo, A ver, profesora. ¿quién quiere participar? A ver, Pues ¿quién yo estoy sin levante su Yo, manita para que yo, los vea aquí? yo ya la levanté. A ver, Garrido, adelante. Bueno, un gobierno militar es el gobierno que principalmente se basa en la milicia y principalmente en el uso de la fuerza, ¿no? A través de los gobiernos Ajá. militares, por ejemplo, un ejemplo del más claro fue el de Porfirio Díaz, que pues principalmente estaba la milicia muy involucrada, ya que de cierta manera existían muchísimos fueros en aquel entonces, porque a los militares se les ejercía un poder increíblemente grande, tal cual es el ejemplo de muchísimas casas de descanso y todo lo que tenían. Y sus efectos positivos es que de cierta manera la milicia protege la soberanía nacional de una nación o país, y los efectos negativos es que muchísimos gobiernos militares pues están llenos de fueros y se vuelven muchísimas veces dictaduras. Esos son los aspectos positivos y negativos. Claro, muy bien. ¿Alguien más quiere participar sobre esto, chicos? Pues yo, profesora. Ajá, ¿quién es usted? Valeria Azar. A ver, Valeria, te escucho. Bueno, pues los gobiernos militares son los gobiernos que pues principalmente están regidos por un gobierno, bueno, por los militares. Según yo lo que sabía es que estos gobiernos normalmente entran a, ¿cómo se dice?, al poder por la fuerza.
Creo que Ajá. a veces son resultado de, ¿cómo se dice? De un golpe de estado, creo. Entonces, Exacto. Sí, pues, exactamente, Valeria. Sí, ¿y qué creen? Aquí en los años 70 y parte de los 80, muchos de los países de Latinoamérica tuvieron gobiernos militares, donde obviamente la gente más pobre que rica en esos países fue realmente sometida de manera violenta. Sí, tenemos dictaduras, por ejemplo, en Argentina con Videla, con el general Videla, en Chile con Pinochet, que después En se fue España a con Gran Franco. Bretaña. Ajá, y se fue, perdón, se fue a España, se fue a Gran Bretaña y le hicieron estaban haciéndole pues un juicio, porque la verdad mató a mucha gente de manera injusta. Tenemos también gobiernos militares de este tipo de dictaduras en España, con la Guerra Civil Española y la presencia de Francisco Franco, con su llamada ley del garrote, que los que se oponían, tenía él una especie como de silla, sentaban a la persona y en la parte de atrás, donde recargaban la cabeza a las personas, con una palanca que tenía atrás la silla, iban dándole vuelta a la palanca y se les iba incrustando en el cráneo esa como especie como de punta de metal. Unas atrocidades que hizo ese tipo. Incluso gente que se oponía a su forma de gobernar era masacrada. El caso de este gran eh, escritor que se llama, ay, ya se me olvidó. Federico García Lorca. Federico García Lorca fue precisamente asesinado porque no estaba de acuerdo con el gobierno de este señor y la verdad fue una muerte muy terrible porque incluso le quitaron los testículos y se los pusieron en la boca, algo muy, muy denigrante, parecido también a la muerte que tuvo Madero aquí en México, también con sus contrincantes. Estos gobiernos son terribles. Y por ejemplo, el caso de Chile, donde llegó Pinochet, que mató mucha gente, antes de que llegara este fulano, había llegado al poder Salvador Allende, un gran gobernante que iba a ayudar a la gente que realmente lo necesitaba, pero obviamente no les convenía ni a los Estados Unidos porque como tenía, según ideas socialistas, no eran tanto las ideas socialistas, aunque ellos decían que sí, que más bien era una manera de cómo se podía formar otro país socialista en el continente y ya no les convenía porque ya con Cuba tenían suficiente. Acuérdense que en estas épocas era toda esta guerra de poder entre Estados Unidos, principal representante del capitalismo, y Unión Soviética, representante del socialismo. Miren, voy a pasarles un video, ahorita lo voy a vincular para que lo veamos, y no me falla la ciencia, ya que ya está dando luz verde, y precisamente para que ustedes tengan una... Vámonos, ya está aquí. Ahora nos vamos a... Ay, es que empieza rápido. Ténganme paciencia porque apenas estoy en cámara lenta, pero ya le aprendí esta cosa. A ver, ¿ya vieron la pantalla? ¿Ya? Ok, entonces, van a hablar aquí de lo que fue la llegada de Pinochet a Chile, toda esta injusticia. Ahí va. Ingresa bien temprano al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno de Chile. Les quiero poner bien el volumen. Okay. A ver, vamos a pantalla grande. Ahora sí, ahí va. Maestra, ay. El martes 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende ingresa bien temprano al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno de Chile. Antes de escuchar la primera proclama de los militares, el presidente ya sabe que las Fuerzas Armadas intentan destituirlo. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Exigen su renuncia, pero Allende se niega. El país está bajo fuego. Comienza la dictadura de Augusto Pinochet.
3 años antes del golpe militar, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende había ganado las elecciones como candidato de la Unidad Popular, una coalición formada por partidos de izquierda socialistas y comunistas. Salvador Allende, alias Don Chicho, nació en Santiago el 26 de junio de 1908. Quería impulsar una revolución socialista a través de la vía democrática. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Desde el gobierno, promulgó la Ley de Nacionalización del Cobre, el principal producto de exportación de Chile. Inició un proceso de reforma agraria para repartir los latifundios entre los campesinos sin tierra. Tomó el control estatal de numerosas industrias, muchas de ellas extranjeras, y nacionalizó el sistema financiero. Allende tenía el apoyo de las bases populares, pero al mismo tiempo enfrentaba la oposición de las clases dominantes, que se sentían amenazadas ante la promesa de una transición al socialismo. Más al norte, el gobierno de los Estados Unidos se mantenía alerta. Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar otra experiencia como la Revolución Cubana en el continente, y desde fines de los 60, el Departamento de Estado estadounidense difundió entre las Fuerzas Armadas latinoamericanas la doctrina de seguridad nacional. El objetivo principal era preparar a los militares para que mantuvieran el orden interno de sus países y eliminaran a quienes se manifestaban a favor del comunismo. La CIA financiaba las huelgas de los mineros del cobre y de los camioneros que se oponían al gobierno. Cuando asumió Allende, en Estados Unidos, el presidente era Richard Nixon, líder del Partido Republicano. Consideró el ascenso de la Unidad Popular como un desafío al poder y al liderazgo norteamericano en la región. El martes 11 de septiembre de 1973, Allende se despidió de sus colaboradores, mandó a desalojar la moneda y permaneció solo en el interior del edificio. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Después de 3 años, Estados Unidos, junto con la oposición chilena y las fuerzas militares, lograron derrocar al gobierno de Salvador Allende. Llamen a Augusto, que es de los nuestros. Dijo el presidente ese mismo día. Augusto Pinochet Ugarte, alias Pinocho, nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Antes del golpe, era el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Allende y uno de sus hombres de confianza. Pero quien coordinaba el movimiento de las tropas golpistas era el mismo Pinochet. El presidente se suicidó. Lo encontraron con su casco puesto y la ametralladora en mano. El decreto Ley número 1 de la dictadura anunciaba que la interrupción del gobierno de la Unidad Popular tenía como propósito restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Las Fuerzas Armadas golpistas decían que el objetivo era salvar la democracia del totalitarismo marxista. Como primera medida, nombraron una junta de gobierno integrada por los comandantes en jefe del ejército, de la marina y de la aviación, y por el director general de Carabineros. Las Fuerzas Armadas chilenas clausuraron el Parlamento por decreto, declararon el estado de sitio y el toque de queda, prohibieron las manifestaciones sociales, las actividades sindicales e intervinieron en la universidad al mismo tiempo que obligaron a exiliarse a miles de chilenos. Toda la información estaba controlada. En esos tiempos se prohibió la tira cómica argentina Mafalda por considerarse tendenciosa y destructiva. El régimen intentaba imponer en la población civil características de la cultura militar, la educación autoritaria, el acatamiento de las órdenes y la sumisión. El instrumento central para mantener el control social y político fue la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. Se creó en noviembre de 1976. Era una policía secreta con facultades casi ilimitadas. Su acción se orientó a detectar, detener sin juicio y en algunos casos eliminar a quienes consideraba los enemigos del gobierno, tanto dentro como fuera de Chile. La DINA quebró todas las resistencias civiles. Al sur de Chile,
los dueños de los latifundios, ayudados por la policía, persiguieron y asesinaron a los campesinos y dirigentes sindicales que habían apoyado la reforma agraria. Mientras que en Argentina la cúpula eclesiástica colaboró con las juntas militares, en Chile fue el sector que se opuso con mayor fuerza al autoritarismo. En octubre de 1973, creó el Comité Pro Paz, que defendía a quienes sufrían persecuciones políticas y despidos. Y en 1975 se abrió la Vicaria de la Solidaridad, un refugio y defensa para las víctimas de la DINA. Bajo la excusa de combatir a fuerzas rebeldes organizadas militarmente, el gobierno de facto instaló consejos de guerra en todo el país. Abrieron sumarios a miles de opositores que pasaban por esos tribunales sin recibir ningún tipo de garantía constitucional y eran ejecutados en el acto. Este proyecto se incluía en un plan mayor que abarcaba a todo el Cono Sur. El Plan Cóndor, digitado desde los Estados Unidos, se puso en marcha en 1975 en Santiago. Se trataba de una red de coordinación represiva entre las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, para perseguir y asesinar a los supuestos enemigos internos de la región. A través del terror y el autoritarismo, se impuso un modelo político y económico neoliberal. El régimen creó un nuevo código laboral, privatizó los aportes previsionales, la salud, la educación y recortó la intervención del Estado en el área de seguridad social. La tasa de desempleo alcanzó el 20%, se redujo el salario de los trabajadores y las privatizaciones de las áreas sociales agrandaron la brecha entre ricos y pobres. La liberalización de la economía provocó también la quiebra de pequeñas y medianas empresas que elaboraban productos para el mercado interno. Solo había un camino para llevar adelante este modelo: el autoritarismo. A la presión en contra de la dictadura que ejercían los sacerdotes, se sumaron las denuncias internacionales, especialmente cuando el 21 de septiembre de 1976 estalló una bomba en el automóvil de Orlando Letelier, ex canciller de Allende, en Washington. El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esa naturaleza dentro de sus fronteras y comenzó a investigar el caso. Pinochet debió cerrar la DINA y permitir la extradición del agente secreto de nacionalidad estadounidense, a quienes todos señalaban como responsable. El 4 de enero de 1978, Pinochet buscó legitimar su permanencia en el poder por medio del llamado a una consulta nacional. Quería demostrar el apoyo popular que tenía su gobierno. Según los resultados, el 75% de los chilenos votaron a favor del régimen, pero el escrutinio se realizó sin registros electorales. Las presiones nacionales e internacionales obligaron al gobierno a una primera y limitada apertura política. El 11 de marzo de 1978 se levantó el estado de sitio, aunque continuaba el estado de excepción, que era solo levemente menos restrictivo. 1978 fue además un año de tensión internacional para el régimen. Solo la mediación del Vaticano evitó una guerra entre las dictaduras de Argentina y Chile, que estaban dispuestas a dirimir con las armas un conflicto de límites territoriales en el canal de Beagle. Fronteras adentro, las voces disidentes empezaban a oírse por todo el país y comenzó una lenta recomposición de los movimientos sociales. Pinochet diseñó un proyecto de democracia protegida o tutelada por las Fuerzas Armadas para un eventual retorno constitucional. El 10 de agosto de 1980, el presidente anunció la convocatoria a un plebiscito para someter la nueva constitución a la aprobación ciudadana. La oposición política se preparó para el debate, pero el 11 de septiembre, el resultado fue favorable al gobierno por un 67% de los votos. En el inicio de la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a 15.000 personas, había 2.200 detenidos, desaparecidos, 164.000 chilenos y chilenas exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención. Casi el 80% de los presos eran obreros y campesinos.
la Carta Magna de 1980, Pinochet gobernó sin parlamento y con poderes dictatoriales hasta 1989. Un año antes, se realizó un plebiscito para decidir si el dictador continuaba como presidente hasta 1997. La oposición se unió en la concertación de los partidos por el no. Sin la dictadura, la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. El 5 de octubre se llevó a cabo el plebiscito. Después de varias horas, el gobierno reconoció la derrota. El no había triunfado por un 54,71% de los votos contra un 43,01% para el sí. Se iniciaba la transición a la democracia. Antes de las elecciones presidenciales, los partidos de la oposición exigieron una serie de reformas a la Constitución de 1980, como la reducción del mandato presidencial de 8 a 4 años, el mantenimiento del habeas corpus durante los estados de excepción y el aumento del número de senadores elegidos por el voto popular, pero renunciaron a introducir cambios en la política económica neoliberal instaurada por el régimen. Tampoco se juzgarían o investigarían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente de la democracia con el 55% de los votos. Pinochet entregó la banda presidencial, pero se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998. Al día siguiente, asumió como senador vitalicio. El terrorismo de Estado, encabezado por Augusto Pinochet, impuso una política represiva que profundizó la concentración de la riqueza y aumentó las desigualdades sociales y económicas. En el momento de su muerte, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención internacional en curso y con más de 400 querellas en su contra en tribunales de otros países por crímenes de lesa humanidad. Las víctimas de la dictadura chilena se contabilizan en más de 40.000. Ay, qué terrible. Hemos vivido unos tiempos difíciles, pero no tantos como toda esta gente que sufrió toda esta barbarie. Ok, entonces, ya no paso lista porque ya se hizo tarde, pero me era necesario pasarles este video